La danza folclórica pues nace realmente como una necesidad de mantener, de rescatar, de difundir nuestra identidad. La danza popular tradicional es una de las facetas más importantes de la identidad salvadoreña. Sus orígenes se remontan antes de la llegada de los españoles al continente americano. Obviamente que en la época prehispánica habían danzas, ¿verdad?, que se realizaban en el marco de las actividades rituales. Había una serie de deidades a las cuales se les rendía culto. Las danzas tienen su origen religioso, por decirlo así, porque siempre eran buscando al Creador, porque al tener contacto con la naturaleza existía armonía, y la danza con ese movimiento, a través del movimiento, a través del cuerpo, podían expresar lo que ellos sentían, lo que ellos deseaban. Recordemos que el origen de nuestras danzas tenía que ver con el Nanahuatzin, el Nahualyin, el quinto sol, la creación del sol. Entonces todo giraba en forma circular, las danzas prehispánicas. Todas las danzas tienen ese sentido, el sentido de veneración, de honrar a una deidad determinada, que es la deidad protectora. Muchas de ellas, por cierto, caen en los meses de lluvia, y eso no es casualidad. Aquí éramos sociedades agrícolas, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, son sociedades básicamente agrícolas, en donde el advenimiento del agua es fundamental, ¿no? Con la llegada de los europeos en el siglo XV, las danzas prehispánicas sufrieron un impacto. Algunos nombres de deidades autóctonas fueron sustituidos por nombres de personajes o santos de la cultura occidental. Cuando vinieron ellos, destruyeron todo lo que nos quedaba, ¿no? Destruyeron todas nuestras danzas y incorporaron sus propias costumbres en las danzas nuestras. Entonces fueron sustituyendo nombres y movimientos y sus costumbres a las nuestras. Por ejemplo, en Cinzimontique, ¿verdad? San Simón, por ejemplo. Cinzimontique, lugar de pacayas y conejos, hoy se llama San Simón, y así fueron quitando, sustituyendo nombres. A los dioses, las deidades las destruían y les ponían sus dioses. Con la venida de los españoles se sincretiza las danzas. Hay danzas que vienen de España, por ejemplo, la danza de los historiantes, la danza de moros y cristianos, que se celebra en Santo Domingo de Guzmán y en varios municipios del país. En estudios antropológicos que se han realizado, se ha mostrado cómo en realidad la danza de moros y cristianos es una danza de la conquista, una danza que tiene que ver con la conquista de los españoles hacia los indígenas. Es una especie de combate ritual. Entonces el prehispánico o el indígena tenía que aceptar su costumbre, y cuando adoraba a las iglesias o danzaba a esas iglesias, estaba danzando en su interior a sus deidades, que son deidades que estaban cerca de la naturaleza. La influencia de las costumbres europeas dio origen a las danzas de proyección folclórica, que son aquellas que reflejan un hecho folclórico por medio de una coreografía. Podemos hablar nosotros de danzas laborales, danzas o proyección de actividades laborales, que es lo que nuestro pueblo hace para ganarse la vida. Eso podemos llamarlo nosotros como danzas en proceso de folclorización.
Todas estas en realidad son danzas que surgen en la época de la colonia. Son danzas que surgen en el contexto del sincretismo cultural, de la hibridación cultural, y todas se desarrollan en las fiestas patronales. O sea que tienen que ver pues con la deidad que es la protectora del municipio. Al encontrarse con la cultura autóctona y al mezclarse con esa cultura occidental, entonces se dieron danzas sincréticas. Ya dependiendo de la región en donde estaban, así se enriqueció esa expresión o hecho. A lo largo de los siglos, con esta danza se ha producido una integración de movimiento, emoción y sentimiento, con la que los salvadoreños han interiorizado su idiosincrasia heredada de nuestros ancestros.